Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Jesús nos está llamando en este momento a venir a sus pies. El pastor que llama a sus ovejitas con esa voz tierna y amante, quiere la salvación de todos, quiere que vengamos a Él. Qué hermoso, la verdad que sí. Yo lo invito a orar para comenzar el tema. Gracias Padre Santo, bendito sea su nombre. Gracias Señor por este día tan hermoso, por su santo día, por el sábado glorioso, sábado bendito por usted. Padre, le damos gracias porque podemos venir a adorarlo, a darle este día tan especial, la honra y la gloria que usted se merece. Usted es el Señor del sábado, por eso estamos aquí. Somos sus súbditos, somos sus siervos, Padre. Le pedimos que nos bendiga, que nos dé primeramente el perdón por nuestros pecados, que nos abrace y nos agarre con amor como usted siempre lo hace, que nos dé su Santo Espíritu, Señor. Le pido por los hermanos que están escuchando a través del internet, que los bendiga a cada uno de ellos, también a su familia, igualmente a nuestra familia, Señor. Pedimos que usted ponga palabras en mis labios, que ordene mis pensamientos, que todo lo pueda expresar de una manera que las personas lo entiendan fácilmente y que puedan entender qué es el nuevo pacto y cuál era el antiguo pacto. Ayúdenos a ver la diferencia y a poder entender y conocer cuál es la verdad. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es el viejo pacto y cuál es el nuevo pacto? Ese es el tema de hoy. Un tema que es muy importante porque estamos viendo que en la cristiandad mucha gente no sabe lo que es el nuevo pacto y la gente rechaza la verdad, una verdad, con este juego de palabras. Ustedes están en el viejo pacto. Eso es como una forma de rechazar el mensaje cuando venimos a presentar un tema que es tan importante, que es la justificación por la fe. La justificación por la fe no nos exime de guardar los mandamientos de Dios. La justificación por la fe nos guía a Cristo, a aceptarlo como nuestro Salvador, porque a través de Él somos salvos, pero la ley de Dios todavía sigue vigente. Y la gente confunde los pactos, el viejo pacto con el nuevo pacto, dando a entender que como ahora Cristo murió y trajo un nuevo pacto, entonces en el nuevo pacto ya no hay que guardar la ley de Dios. Esa es la conclusión que llegan muchos hermanos cristianos, la gran mayoría, por el sábado. Ese es el punto de discordia. Fíjense que este tema no es popular y tal vez algunos de los que estén escuchando ahora probablemente lo quieran cambiar. Porque mucha gente no lo quiere escuchar. Nadie quiere escuchar del sábado, ni de la ley de Dios. Pero estos temas son vida o muerte. Tema de salvación. Porque cuando una persona rechaza la verdad, está rechazando al autor de la verdad. Y Cristo nos amonestó a no ser engañados. Y Pablo en su epístola también dice que iban a salir falsos profetas, falsos maestros de entre nosotros mismos, y iban a desviar a las personas de la verdad. Entonces, hoy en día, esa división de la mentira y la verdad está en el mundo cristiano. ¿Por qué ustedes creen que hay tantas iglesias? Porque ustedes creen que hay tantas personas que dicen creer en Jesús, pero no quieren obedecer lo que dice Jesús. Entonces, para no ser engañados necesitamos conocer lo que dice la Biblia, saber lo que es la verdad.
Y al conocer lo que es la verdad en la Biblia, nosotros no nos vamos a dejar engañar por ninguna persona, no vamos a estar siguiendo ninguna organización religiosa o hombres, pastores, dirigentes religiosos que no quieren obedecer lo que Dios dice. Hay personas que están en sus iglesias sabiendo que les están enseñando el error. Se someten a la mentira, se someten a hombres, a líderes religiosos. Están esclavos de hombres. Cuando Cristo nos da la libertad de seguirlo a Él solamente, no de seguir hombres que no están enseñando la verdad. Vamos a seguir a Cristo, quien es el verdadero pastor de la iglesia. No es un hombre, como dice el Papa, que Él es el pastor de la iglesia y que la iglesia, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Esa es la doctrina católica. Dice que fuera de la iglesia no hay salvación. La Biblia dice que fuera de Cristo no hay salvación. Solo en Cristo tenemos salvación. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo él, y las ovejas oyen mi voz. Entonces yo soy el camino, la verdad y la vida. La salvación viene a través de Cristo Jesús. Solo Él es el autor y consumador de la fe, a través de su sacrificio, a través de su muerte, su vida, que Él guardó todos los mandamientos de Dios, que nunca pecó, porque también ahora vienen a decir que Jesús violó el sábado, cuando tristemente no entienden que los judíos, los fariseos, acusaron a Jesús en falso de que Él había violado la ley de Dios, el sábado que Dios había instituido, que el mismo Jesús lo dio y lo creó. Increíble. Entonces, la falta de conocimiento. Vamos a leer San Juan 5:39, que dijo Jesús para comenzar por esta parte que tenemos que hacer nosotros antes de venir y negar lo que la Biblia dice. San Juan 5:39. Esto es muy popular y yo lo tengo aquí como un versículo que es muy importante. Jesús dijo, y Jesús se estaba basando, cuando Jesús estaba hablando de esto, Él estaba hablando del Viejo Testamento, porque hoy las iglesias no quieren estudiar el Viejo Testamento, ni lo quieren dar importancia, lo desechan. Es como que cortan la Biblia en dos y dicen, no, es solamente el Nuevo. Y de paso, no solamente ni siquiera el Nuevo, si quieren es agarrar a Pablo nada más, lo que Pablo dice. Entonces dejan Mateo, dejan Juan, Santiago, lo que ellos dicen, Lucas, no le dan mucha importancia, solo lo que dijo Pablo. Entonces endiosan a Pablo, como que si Pablo vino a dar un evangelio distinto a lo que Dios dijo, a través de los profetas y a través de los otros apóstoles también. Y ahí tuercen las escrituras de Pablo, como dice Pedro, al igual que el resto de las escrituras, para su propia perdición. Entonces mire lo que dice aquí, San Juan 5:39. Escudriñad, dijo Jesús, las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ok. Jesús nos mandó a escudriñar las escrituras. Las escrituras era lo que estaba escrito en ese tiempo, era el antiguo pacto, porque de ahí se daba testimonio de él. Y también dijo, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. ¿Cómo las escrituras hablaban de Jesús? A través del sistema del santuario. Desde que se instituyó el nuevo pacto, el antiguo, que viene siendo el mismo antiguo pacto. El antiguo pacto fue algo que Dios hizo con el pueblo de Dios, ¿verdad? Con sus hijos, el pacto de la gracia, el pacto de salvación que Dios hizo con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, que desobedecieron a Dios, violaron la ley de Dios, ya la ley estaba, pero estaba en el corazón, la conocían. Y ellos desobedecieron a Dios, la mujer violó el mandamiento al codiciar la fruta prohibida. Y Adán violó voluntariamente cuando aceptó la fruta también y comió. Ahí ellos violaron lo que Dios había pedido, le robaron a Dios del fruto del medio, codiciaron. Adán lo haría por amor, no sé por qué la razón que él hizo eso, pero pecó voluntariamente. Y
entró el pecado. Y Dios había dicho que la paga del pecado era la muerte. Y se refería a la muerte eterna. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Eso no ha cambiado. Siempre ha sido así y está así y va a ser hasta el final. Porque vamos a leerlo. Romanos 6, 23. Directamente de la Biblia. Dice así. Miren cuál es la diferencia aquí en esta Romanos 6, 23. Esto no cambia. Dios no cambia. Es la misma norma de juicio que Dios va a hacer con todos, con los antidiluvianos, con los que murieron después, con los de Sodoma y Gomorra, con los de este tiempo, con el pueblo judío, con los gentiles, con todos. Aquí no hay judíos ni gentiles, esto es lo mismo para todos. Dios no hace excepción de personas. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Si la paga del pecado es la muerte, ellos no murieron inmediatamente, pero se sintieron desnudos, ¿verdad? Todos sabemos esa historia, porque la gloria de Dios fue quitada de ellos. Ese manto de justicia se manchó. Esa luz que los tapaba a ellos, que era la gloria de Dios, se desfiguró el carácter y sintieron miedo, se sintieron desnudos a causa del pecado, sabían que habían hecho algo malo. Y Dios en ese momento los investigó, les preguntó a cada uno por qué habían hecho lo que habían hecho. Le hizo un juicio investigador, preguntando, investigando, aunque él sabía, pero quería que ellos confesaran su pecado. Eso era lo que estaba haciendo. Sin embargo, ellos ni siquiera todavía lo aceptaban. Adán le echó la culpa a la mujer que me dijo que comiera. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente me engañó. Entonces se justificaron buscando la manera de no aceptar. Pero Dios estaba preguntando y buscando que ellos vieran el mal que habían hecho. Y Dios los perdonó. Ahí empezó el pacto de gracia. Los perdonó con un sacrificio de animales y los vistió con pieles de cuero. Ahí les puso las vestiduras de los corderos que mató, de los animales que él mató. ¿Por qué razón? Porque eso representaba unas vestiduras del verdadero cordero que iba a venir en el futuro, que iba a quitar el pecado del mundo. Tenía que haber derramamiento de sangre para poder perdonar el pecado. Entonces Dios sacrificó el primer animal, los primeros animales, les dio un sistema de sacrificios de animales para mostrarle lo grave que es el pecado al pecador y que la persona tiene que ver que se tiene que derramar la sangre de un animal inocente por el pecado del pecador. O sea que la persona tenía que ver, como lo hacían todos los israelitas cuando venían al santuario, que cuando ellos venían con sus animales para que los sacrificaran por el pecado, tenían que cortarle el cuello, esparcían la sangre ahí sobre el altar del incienso. Ellos también veían todo ese derramamiento de sangre y veían lo terrible que era el pecado. Cada vez que ellos cometían un pecado, tenían que venir con un animal, un corderito, un cabrito, o si era muy pobre, unas palomitas, ofrecerlas en sacrificio con el sacerdote. Diariamente se hacían sacrificios de animales a las 9 y a las 3 de la tarde, sacrificio vespertino y matutino y vespertino. Entonces, por el pecado, ese sistema de sacrificio, eso estaba en el antiguo pacto, pero esos sacrificios se ofrecían por el pecado. Entonces, estamos aprendiendo que en el antiguo pacto había que hacer sacrificios de animales por el pecado. ¿Qué es pecado? Ahora tenemos que investigar esa parte. ¿Por qué razón se hacían esos sacrificios? Yo voy a explicar esto de lo más sencillo posible. ¿Okay? Tengo mucho material, pero así es como Dios me lo está trayendo en este momento. Primera de Juan 3:4, porque esto es para niños. Los adventistas sabemos esto, pero no todo el mundo entiende bien esto. Primera de Juan 3:4.
¿Qué es pecado? Entendamos este concepto. Este concepto es el que falta que se enseñe más en las iglesias hoy en día, porque el mundo está en tiniebla, el mundo está en una debacle moral, en una corrupción moral, precisamente porque la gente no entiende esto y porque no se enseña a las personas qué es el pecado y qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas para que abandonemos nuestros pecados. Sí dice aquí, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. O sea, ¿qué es el pecado? La infracción de la ley. Cuando violamos la ley de Dios, cualquiera de los 10 mandamientos, es un pecado. ¿Y qué Dios quiere hacer en nuestras vidas? Si usted lee el siguiente versículo, Cristo dice así, en el 5, y sabéis que Cristo, Él, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fíjense esto, todo aquel que permanece en Él, todo el que está en Cristo, que acepta a Cristo en su vida, todo aquel que permanece en Él, no peca. O sea, no viola los mandamientos de Dios, no los transgrede. El que dice que conoce a Cristo y sigue violando los mandamientos de Dios, sigue robando, sigue mintiendo, sigue adulterando, codiciando, sigue faltándole respeto a los padres o a su mamá, sigue levantando falso testimonio en contra del prójimo, chismeando, sigue con idolatría, con ídolos, usando el nombre de Dios en vano, blasfemando el nombre de Dios, violando el sábado, sigue teniendo las esculturas, entonces no ha conocido a Cristo, no lo ha entendido, no sabe lo que es aceptar a Cristo en su vida. Dice así, y aquí dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestro pecado. O sea, Cristo vino a perdonarnos primeramente por nuestros pecados. Todos hemos pecado. No hay ninguno que no haya pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero cuando venimos a Cristo, el sacrificio de Él, al igual que los corderitos y los animales que se sacrificaban en el viejo pacto, en el nuevo pacto, venimos es a Cristo, ya no son animales, el nuevo pacto es Cristo Jesús, que está en el cielo, en el lugar santísimo, en el santuario celestial, intercediendo por nuestros pecados. Él murió aquí en la cruz, ese fue el sacrificio del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí empezó el nuevo pacto, ya el viejo, que era el sacrificio de animales por el pecado, ya se dejaba esos sacrificios de animales y de comidas y bebidas que habían que hacer por el pecado y de las fiestas judías que Dios había establecido. Guardar los días de los panes sin levadura, el día de Pascua, el día del Pentecostés, el día de la cabaña, de la fiesta de las cabañas, de la trompeta, el día de expiación. Todas esas fiestas simbolizaban a Cristo y la obra de la redención. Pero cuando Cristo viene y muere, todo eso se cumplió en Él. Eso era sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Entonces, no está hablando de la ley moral de los 10 mandamientos, porque los cristianos se equivocan ahí, la gran mayoría, pensando que en el nuevo pacto Cristo vino y quitó la ley de Dios, los 10 mandamientos. El peor error, porque la ley de Dios lo que te dice a ti es lo que es pecado. Y todavía el pecado existe. Todavía Cristo llama al arrepentimiento de pecados. Si no hay pecado, no hay ley. No existe la ley de Dios. Entonces, ¿por qué la gente quiere quitar la ley de Dios? La gran mayoría. Porque ahí está el sábado. La gran mayoría de los protestantes aquí en Estados Unidos, evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, no quieren la ley de Dios por el sábado. Y la gran mayoría lo rechaza y dicen que esa ley era para los judíos, para los israelitas. Pero si aceptan los otros 9, no matar, no robar, no codiciar, están vigentes, honra a tu padre y a tu madre,
no tendrás ídolos, imágenes. Entonces el sábado, ¿por qué no lo aceptan? ¿Por qué no aceptan ese mandamiento? Porque ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está la idolatría. Cuando usted guarda un día falso, que no lo puso Dios, sino que lo puso la Iglesia Católica Romana. Usted está guardando el domingo, es un ídolo acariciado. Es un becerro de oro, como hicieron los israelitas cuando violaron el viejo pacto al Moisés descender del monte de Sinaí con los 10 mandamientos, que era el nuevo pacto, pero escrito en las tablas, porque Dios ya la ley se la había entregado a Adán y a Eva. Y como hubo una corrupción de ahí, del ser humano, por el pecado en adelante, surgieron dos grupos, unos orientados a la idolatría y los otros a los que servían al Dios vivo. Los antidiluvianos, que se entregaron a toda la maldad, Dios le hizo un juicio por la maldad que había. Después de los antidiluvianos vino Abraham. Abraham conocía los mandamientos de Dios, todavía era de los justos, guardaba los mandamientos de Dios, todos sus preceptos y sus leyes, como dice Génesis 26, 5. Creo que es Génesis 26, 5. Entonces, mire, Abraham guardó los mandamientos de Dios, Génesis 26, 5, y no estaban escritos en las tablas de piedra, estaba en el viejo pacto. Era un pacto que Dios le había dado a él y a Adán y a Eva. Era el pacto de la gracia. El pacto de la gracia existe desde el Génesis, desde el principio, desde que Dios le perdonó la vida a Adán y a Eva, porque iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tenemos un mejor pacto, por supuesto, y ahorita lo vamos a ver, ya lo hemos estado explicando, cómo es el nuevo pacto. Mire, Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que Dios, Abraham oyó la voz de Dios, guardó el pacto de Dios, que era la ley de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, fue obediente. Por fe, la fe no invalida la ley de Dios, dice Romanos 3:31. Luego por fe invalidamos la ley, dice Pablo. Pregunta, luego por la fe invalidamos la ley, y la pregunta para ustedes que me están escuchando. ¿Cuál es la respuesta, hermana María? Romanos 3:31. Luego por fe invalidamos la ley, pregunta Pablo. Él está preguntando a los oyentes, ¿verdad? Porque él está predicando y le está enseñando a la iglesia. Luego por fe invalidamos la ley, le pregunto yo a ustedes. ¿La ley de Dios la invalidamos por la fe? Ah, porque yo creo en Jesús, voy a invalidar la ley de Dios porque yo creo en Él. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, no. Bien clarito, no. La ley de Dios permanece, sigue, está ahí para siempre. Entonces, mire lo que dice el Salmo 111, versículos 7, 8 y 9. Salmo 111, versículos 7, 8 y 9. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Así que, dice, redención ha venido a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. El pacto de Dios, los 10 mandamientos han sido ordenados para siempre, eternamente. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo 119, 44 y 45. ...44 y 45... dice aquí, para aquellos que dicen que ya la ley de Dios no hay que guardarla, porque eso era en el antiguo pacto. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Así que la ley de Dios es la ley de la libertad, la ley del amor, la ley donde usted, si ama al prójimo, no le va a hacer daño, no lo va a robar, no le va a mentir,
no va a adulterar, no va a codiciar, no va a faltarle respeto a sus padres, va a amarlo como usted mismo, como usted se ama a usted mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí dependen esos 6 mandamientos. Es un resumen. Y Jesús dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el gran primer mandamiento. Y de ahí hay un resumen de los otros 4 mandamientos, que es: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes o esculturas de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, no te inclinarás ante ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercero es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Y el cuarto: acuérdate de guardar el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día 7º es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra en él, ni tú, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tu criada, ni tus bestias, ni el extranjero que está dentro de las puertas de tu casa, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y descansó en el día del sábado y lo bendijo y lo santificó. El mandamiento más largo de la Biblia, el mandamiento que nos dice el día verdadero de adoración, un día santo para Él, para dedicárselo a Él, para descansar de nuestros trabajos seculares, para poder salir de ese estrés, de esas preocupaciones y venir, como dice el himno que yo puse al principio: tiernos y amantes, venid a mí, dice Jesús. Oh pecadores, venid, venid a mí, dice Jesús, los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El sábado, un día que Dios quiere quitar la carga que hay de toda una semana de trabajo en nuestras vidas, de problemas, de preocupaciones. Tenemos un encuentro con Cristo ese día, con el creador del universo, con el creador de todas las cosas, para quitarnos esa carga de trabajo y de pecado, para ponerla sobre Él. Un encuentro con Él en ese día especial que Él dice que debemos de venir, de un día de santa consagración. Imagínense, todos los días le pedimos a Dios, todos los días podemos orarle a Dios, pero usted no puede adorar a Dios completamente un lunes, un martes, porque está trabajando. Va al trabajo y no es lo mismo que cuando usted viene aquí, comienza el sábado desde temprano, tiene todo el resto tranquilo. Es más, el sábado comienza desde el viernes de la puesta del sol. Ya usted está preparándose para recibir al Señor del sábado en su casa, arreglando sus cosas espiritualmente. Ya su casa tiene que estar arreglada ya desde temprano. El viernes, el jueves ya tiene que haber limpiado, acomodado, cocinado el viernes. El sábado no es para cocinar. Usted puede calentar su comida. Porque ya a mí me han dicho: oh no, ¿cuántos de ustedes no violan el sábado? Porque se comen una comida, no se la comen fría. Pues mire, hermano, se puede calentar. Sí se puede calentar, no está cocinando. Calentar, no estamos en un tiempo donde hay que encender fuego, una leña, buscarla, cortarla, traerla. Y ahorita usted calienta algo en automático. 10 minutos, no está trabajando, simplemente le dio vueltica a la hornilla eléctrica, ahí empezó a calentar. O lo metió en un microwave, que yo no recomiendo el microwave. Pero para calentar, ¿cuánto tiempo se puede tardar? Nada, igual que un baño. Cuando uno se va a bañar, en los tiempos de antes, habría que calentar el agua, calentarla, traerla de un lugar a otro para poderse tomar un baño. Entonces ya la gente, para hacer eso, tenía que trabajar mucho también. Ya eso no es necesario. Ahorita se abre una llave, el agua sale tibia, se bañó en menos de 3 minutos. 3 minutos se quita uno el sucio, rapidito. Y sale para su compromiso, que es con la iglesia, ¿verdad? Y casi cocinar, nadie está cocinando el sábado. Nosotros los adventistas del séptimo día no cocinamos el sábado. Y si habrá algunos que violan el sábado, pues igualito, no todos los que son adventistas obedecen a Dios. No todos los que dicen ser adventistas guardan los mandamientos de Dios. Pero eso no excusa a nadie para que diga que no hay que guardar el sábado. Tristemente mucha gente que nos acusa de violar el sábado con eso. Y también dicen que como Jesús sanó el sábado, hizo milagros, que Jesús violó el sábado. Un error pero tan grande. Como dice San Juan 5:18,
Miren cómo decían los fariseos. Los fariseos acusaron a Jesús de violar el sábado. San Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque quebrantaba el día de reposo, quebrantaba el día de sábado, porque no solo quebrantaba el día de sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús sanó a una persona, a un paralítico. Si lo podemos leer en el San Juan 5, está la historia del paralítico de Betesda. En el 8, San Juan 5:8, o voy a empezar con el 6, San Juan 5:6, cuando Jesús lo vio acostado, que vio al paralítico, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le preguntó Jesús al enfermo. Y entonces el Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, y otro así desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, le dijeron los judíos al que había sido sanado, al paralítico, al que fue sanado, es día de sábado, no te es lícito llevar tu lecho, o sea, su camilla, donde él se acostaba. O sea, que no podían levantar una camilla en su mano porque eso era violentar el sábado. Ellos no se dieron cuenta del milagro que Jesús los sanó. Ellos no se quedaron alegres ni contentos porque un hermano que estaba enfermo fue sanado, sino que le recriminaron, estás violando el sábado porque tienes una camilla en tu mano, estás levantando peso. Los judíos y los fariseos hicieron un poco de leyes distintas a lo que Dios había establecido, que pusieron fue una carga del sábado, que nadie podía guardar el sábado porque los judíos empezaron a tergiversar el sábado. Jesús les enseñó cómo guardar el sábado. Entonces mire lo que dice aquí. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y aquel que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué más le dijo Jesús aquí, hermana? ¿Ha sido sanado? ¿Qué más? Párese ahí. Le dijo, mira, has sido sanado. No peques más. ¿Qué dijimos que significa que es pecado? La transgresión de la ley de Dios. Jesús le está diciendo, mira, no violes más los mandamientos de Dios. ¿Qué más le dice aquí? Para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuánta gente está enferma hoy por violar los mandamientos de Dios? Enfermos en cama, enfermos mentales, enfermos con una droga, adicción, con un vicio, enfermos por el dinero, por la codicia, enfermos de diferentes tipos por violar los mandamientos de Dios. La enfermedad, el pecado viene cuando violamos los mandamientos de Dios. Lo dice también en el Antiguo Testamento lo dice y lo dice aquí también en el Nuevo. El hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos le perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de sábado. Entonces Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué tipo de trabajo estaba haciendo? Jesús, antes de comenzar su ministerio, cuando Jesús no había empezado su ministerio, era carpintero. Pero Jesús no estaba trabajando en carpintería aquí. Jesús estaba trabajando como un sacerdote, haciendo su obra ministerial, como un obrero, como un pastor, porque él era el pastor de las ovejas. Él estaba haciendo obras de bien. Es lícito, dice Jesús, hacer bien en sábado, sanar a los enfermos, visitarlos, ayudar al necesitado, ir a los hospitales, ir a hacer la obra misionera, repartir libros, ir a hacer esas obras de bien es lícito.
no es violar el sábado. A Jesús lo acusaron de violar el sábado, dice San Juan 5:18, y de hacerse igual a Dios. O sea, lo acusaron de blasfemo. Entonces, si una persona dice que Jesús violó el sábado, está aceptando los argumentos o lo que dijeron los fariseos, que no fue verdad. Porque Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley a los profetas, he venido a cumplir. Pasarán los cielos y la tierra, pero ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Jesús guardó la ley de Dios perfectamente. La ley, he guardado los mandamientos de mi Padre, dijo él. Entonces, Jesús, si él hubiese pecado violando el mandamiento de Dios del sábado, ninguno de nosotros tuviera salvación, tuviéramos perdido en nuestros pecados, porque nosotros no podemos justificarnos por nosotros mismos. La justificación por la fe se debe a que Jesús murió en la cruz, que nunca pecó, no violó los mandamientos de Dios, como están dando a enseñar mucha gente, queriendo decir que Jesús pecó porque él hacía milagros en sábado. Jesús no estaba trabajando por dinero, ni estaba trabajando en carpintería ese día, así que no digan que él violó el sábado, ni lo quebrantó. Jesús guardó el sábado perfectamente como se debía hacer. Hacía obras de bien, ayudaba, enseñaba, sanaba a los enfermos. Así es como nosotros también trabajamos. Los adventistas del séptimo día sabemos esto. Y ese día, el sábado, es el día que trabajamos más nosotros. Obra misionera, predicación en la radio, predicación en la iglesia, a visitar a los enfermos si hay que se puede visitar, dependiendo de cada uno, ¿verdad? Cada uno tiene un tiempo de la obra misionera. También se puede visitar a la naturaleza, se puede ir a visitar a la familia y ahí se les habla de la palabra. Algo se les da para que se recuerden que es el verdadero día del Señor, para estar en comunión los unos con los otros. Entonces, qué bonito entender cuál es el origen del sábado y cómo se debe de guardar. El sábado no es un día para ir de compra en el supermercado. No es un día para ir a comer, a hacer almuerzo en un restaurante. Los sábados no es para eso. No es un día para ir a hablar de política ni deportes. Solo lo que se relacione con las cosas de Dios, o tal vez como estamos hablando de nuestros hermanos, familiares, preguntando cómo están. Las relaciones sociales normales siempre y cuando tengan a Dios por encima. Que no debemos hablar nuestras propias palabras. Dice Isaías 58, 13 y 14. Entonces, si aprendemos esto, es algo tan básico. ¿Por qué la gente se reniega tanto a aceptar el sábado? Se les hace como que si fuera algo tan difícil. Y en realidad es una delicia. Santo, un día santo, glorioso para Jehová. Dice Isaías 58, 13 y 14. Entonces vemos cómo en el antiguo pacto había que hacerse sacrificios de animales, comidas y bebidas. Mire cómo dice Pablo en Colosenses 2, 14 al 17. Vamos a leer Colosenses 2, 14. Cuando Cristo muere, se acaban esos sacrificios. Los sacrificios de animales y de bebidas y de comidas. Colosenses 2, porque hoy mucha gente agarra este versículo y lo tuerce de lo que dijo Pablo. Colosenses 2, 14, vamos a empezar. O en el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, cuando él muere en la cruz, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué hizo Jesús cuando murió en la cruz? Murió en nuestro lugar, perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Eso se llama una expiación que él hizo en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué se clavó en la cruz? ¿Qué terminó en la cruz? Ustedes se recuerdan que se rasgó el velo en dos del templo. Eso le daba fin a un sistema de sacrificios de animales que se hacían en el santuario.
Y eso estaba profetizado. Estaba en Daniel 9, 25 y 24. Vamos a buscar Daniel. Dios ya se había profetizado que iba a terminar el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Daniel 9 dice así. El 24. Las 70 semanas que estaban sobre el pueblo de Daniel, sobre el pueblo judío. Cuando Dios le dio esta profecía a Daniel, Dios le dijo el tiempo que iba a venir el Mesías, qué era lo que iba a pasar durante su ministerio, cómo él iba a morir, en qué tiempo, cuándo iba a terminar las 70 semanas del pueblo judío, que se iba a cerrar la gracia o el tiempo de la oportunidad que Dios le dio a ellos como pueblo escogido. Dios le dio 70 semanas. Iba a reconstruirse el templo. Dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo judío. Eran solamente 70 semanas para ellos. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, escuchen esto, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Qué iba a pasar en esas 70 semanas? Se iba a poner fin al pecado. O sea, Cristo, al morir en la cruz, pone fin al pecado. Iba a quitar el pecado de la humanidad. Por eso dice, he aquí, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Cristo iba a hacer esa obra, la obra de la redención. Y dice, y expiar la iniquidad. O sea, iba a expiar en la cruz para traer la justicia perdurable. Ahora tenemos la justicia de Cristo, que es la que nos da la entrada al cielo. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En esa semana 70, Cristo vino en la última semana. Empezó la semana con Cristo Jesús, fue ungido, como comenzó la semana, en el año 31, Cristo es ungido. Durante el Espíritu Santo descendió sobre él, ese fue el ungimiento que recibió, ungido con el Espíritu Santo, a predicar las buenas nuevas. Fue y predicó a los 3 años y medio, él fue ungido, en el año 27. En el año 31, Jesús, después de 3 años y medio de estar predicando, es cuando lo matan. Muere en la cruz, crucificado. Ahí es donde termina la primera mitad de la última de la semana 70. En el año 34, en el año 31 muere Jesús y 3 años y medio más tarde muere Esteban y se termina la predicación a los judíos. Se acabó porque los judíos empezaron a perseguir a los cristianos y con Esteban fue el primer mártir cristiano. Se selló el tiempo de las 70 semanas. Se acabó la semana 70 y empezó la predicación a los gentiles. Pablo, que fue a los gentiles, Pedro también empezó a predicarle a los judíos y a los gentiles. Empezó la predicación a los gentiles porque los judíos rechazaron el mensaje de la salvación, rechazaron al Mesías. Entonces, la semana 70 no es como están enseñando hoy la gran mayoría de las iglesias, que la última semana la tiran al final, porque va a ser después del rapto secreto que se va a cumplir esa última semana. No, la última semana esa ya se cumplió, quedó en el pasado. Era en el tiempo de Jesús, cuando él vino, que fue ungido, terminó la prevaricación y el pecado, se rompió el velo en dos cuando Cristo murió, como dice Colosenses 2:14, dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿Qué era esa acta que estaba en contra de nosotros, que nos era contraria? Todos los decretos que habían una serie de decretos, de actas, que eran las leyes de Moisés, el libro de Moisés, que señalaba todos los sacrificios de animales, de comidas y bebidas que había que hacer, las fiestas judías que habían que guardar, todo para expiación del pecado, una serie de reglamentos y todos esos pecados que quedaban registrados
para poderlos quitar había que llevar animales para poder ser perdonados, sacrificio de animales. Dice, todo eso fue clavado en la cruz. Mire, todo eso era sombra del cuerpo. Mire lo que dice aquí. Por eso dice Pablo, por tanto en el 16 o en el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció el pecado. También nos está diciendo eso, porque Cristo no pecó. Por eso dice que lo exhibió públicamente. El acta de los decretos era el acta de pecado. Tantos pecados que había en el mundo que nadie había podido guardar la ley perfectamente, porque todos pecaron, dice Romanos 3:23, pero Cristo venció. El representante de la raza humana que iba a guardar la ley de Dios perfectamente, la guardó y venció en la cruz. Se hizo vencedor para salvarnos a nosotros. Entonces, mire cómo dice aquí. Y despojando a los principados y a las potestades, o sea, despojó a los principados, a los demonios, a Satanás los despojó de la potestad que tenía sobre este mundo, de decir que él era el dueño de este mundo. Cristo retomó el lugar de Adán. Cuando a Adán le fue dado este mundo, Dios lo puso para gobernar, pero Cristo era el verdadero dueño, pero Cristo lo puso como un gobernante. Pues Cristo vino otra vez para retomar el lugar de Adán, volver a tomar el lugar que el hombre tenía, lo restauró en esta tierra como gobernante otra vez. Cristo es el gobernador, el dueño, y lo demostró que como hombre podía también gobernar sin pecar. O sea que él no pecó, quitó el pecado y no pecó, vivió una vida perfecta. Mire, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que él no violó, no pecó, no accedió a la tentación. Por tanto, mire lo que dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de sábados. Esto está en las fiestas ceremoniales, que tenían que ofrecerse comidas y bebidas por el pecado. Se tenían que guardar las lunas nuevas y la fiesta que Dios había instituido de acuerdo a cada luna nueva. Eso está en Levítico 23. Sacrificios por el pecado. Cuando Cristo muere, Pablo dice, mira, que nadie os juzgue por esto. O sea, ustedes no tienen por qué estar guardando esto. Ya no tienen que sacrificar animales, ya no tienen que estar ofreciendo comidas y bebidas, ya no tienen que estar guardando las lunas nuevas, los sábados ceremoniales. ¿Cuáles son esos sábados ceremoniales? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las primicias, la fiesta de las cabañas, de las trompetas. Todo eso se cumplió en Cristo. Todo eso era sombra. Mire lo que dice ahí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de sábado. Todo lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, no está hablando del sábado de Dios, de los 10 mandamientos. Porque estos sábados, que están en estas fiestas judías, se ofrecían por el pecado. Porque había un sistema de sacrificios, de comidas, de animales, de bebidas, por el pecado. Pero el sábado de Dios, el sábado del séptimo día que Cristo lo instituyó en Génesis, el hombre no había pecado. Dios dio el sábado como un monumento a la creación para que el hombre reconociera que el Dios es el creador de todas las cosas y que Él es el creador del sábado y que Él tiene derecho sobre nosotros y que nosotros le debemos dar la honra y la gloria a Él. El sábado, parte de la ley de Dios moral, no es una ley ceremonial. Y miren la diferencia. Estamos hablando entre el viejo pacto y el nuevo pacto. En el viejo pacto había que ofrecer sacrificios de animales, comidas, bebidas, lunas nuevas, sábados ceremoniales, fiestas. Esas leyes se escribieron y se pusieron en el libro de Moisés. Moisés, Dios le dijo, escribe tú estas palabras en Éxodo 30 y... Está por Éxodo 32, Éxodo 32, por ahí está. Escribe tú estas palabras, pero Dios, los 10 mandamientos, los escribió en 2 tablas de piedra a causa de las transgresiones que había, porque eran muchas, porque el pueblo de Israel estuvo preso en Egipto por 430 años.
Por causa de las transgresiones fue escrita la ley de Dios, pero antes no estaba escrita y los hombres la sabían, Adán y Eva la conocían, Abraham la conocía. Ahora la escribió por causa de las transgresiones y la mandó a poner dentro del arca del pacto, dentro, para testimonio, se le llama el arca del testimonio. Cuando usted va a leer a Hebreos 9 y en Apocalipsis, usted ve que el arca del pacto está en el santuario y Cristo está oficiando frente a esa arca. Y dentro del arca están los 10 mandamientos. Eso le dice que los 10 mandamientos están vigentes, son eternos, no cambian. El no robar que está ahí en el cielo es el mismo que Dios escribió aquí en la tierra en 2 tablas de piedra y lo mandó a poner dentro del arca en la tierra. Era una representación de lo que está en el cielo. El santuario terrenal era una representación del verdadero. Nosotros enseñamos que hay un santuario en el cielo. La doctrina del santuario no la enseña ninguna otra iglesia. ¿Por qué? Porque rechazan la ley de Dios y por eso no quieren escuchar del santuario. No quieren escuchar que Cristo está intercediendo como sumo sacerdote. ¿Qué más había en el viejo pacto que fue quitado? Se quitaron los sacrificios de los animales, las comidas, la bebida, los días de fiesta, las 7 fiestas judías, que por cierto hay cristianos que quieren guardar esas fiestas, hay judíos mesiánicos que guardan estas fiestas, y esto es un insulto a Dios, porque es decirle como que Cristo no ha venido, porque esas fiestas se cumplieron, eran sombra. Una vez que viene Cristo, fueron clavadas en la cruz, se terminó. Ya no existe, ya no hay que guardarlas. No es como volver a lo viejo que no hace falta cuando tenemos un mejor pacto. Ahora, en el nuevo pacto, venimos directamente, ya no tenemos que ir con sacerdotes terrenales, porque la ley del sacerdocio caducó, se terminaron todos los sacrificios de animales y de comida y ofrenda, y la ley del sacerdocio también terminó. Ahora tenemos el sacerdocio ¿de quién? De Cristo. El sacerdote según el orden de Melquisedec, en Hebreos 7. Un mejor sacerdocio, porque no es como los hombres terrenales que tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados para después venir al santuario, para poder pasar y acercarse a Dios, para interceder por los demás. Tenemos un sacerdote santo, sin pecado, que con un solo sacrificio, que derramó su sangre por el mundo entero, venimos a Él y podemos estar seguros que somos perdonados cuando venimos a Él y le pedimos perdón, y Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice Juan 1:9, San Juan 1, primera de Juan 1:9. Si venimos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que imagínense ese mejor pacto que tenemos ahora con Cristo, pero la ley sigue siendo la misma. Todavía el pecado existe porque todavía existe la ley. Sin la ley no hay pecado. O sea, el viejo pacto no invalida la ley de Dios y el nuevo pacto tampoco invalida la ley de Dios. La ley de Dios es eterna, siempre ha existido y va a existir por toda la eternidad. Así que, hermanos, si queremos ir al cielo, necesitamos entender que la ley de Dios es la norma de justicia. Es la norma que va a usar Dios para juzgarnos, como dice Romanos 2:11 en adelante. Romanos 2:11. Hermana, si me dan la hora, por favor, que no tenemos reloj. Ok, me quedan 7 minutos. Romanos 2:11. Perdón, vamos a leer Romanos 2. Ok, Romanos 2:11. Miren lo que dice Dios. Así que estas personas que dicen que el sábado era para los judíos, que esa ley era para los judíos, para los israelitas, pues aquí no dice eso Pablo. El nuevo pacto, en el nuevo pacto no está escrito eso. Miren lo que dice aquí en el Nuevo Testamento. Porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que para Dios los israelitas, los judíos, son iguales a los gentiles. Aquí no hay diferencia. No hay acepción de personas para con Dios, porque todos, escuchen esto bien importante, porque todos
los que sin ley han pecado, aquellos que dicen que la ley no existe y siguen pecando, aquí dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Se van a morir igualito. Es como la ley de los hombres. El semáforo dice, si cruzas en rojo te van a poner un ticket. Y aquella persona que no conoce las leyes dice, yo voy a pasar, yo voy a cruzar aquí. No viene en carro, porque para él no hay ley. Bueno, ahí tiene, le van a poner el ticket de todas maneras. Así cree o no cree en la ley. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son, miren, los que se van a ser justificados, los que van a ser salvos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Esto es el nuevo pacto y la justificación por la fe. Miren lo que aquí se condensa eso, miren, aquí está condensado un resumen. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Solo van a ser justificados los hacedores de la ley. Claro, hay gente que Dios conoce las intenciones, no conocen toda la verdad. Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero aquí dice que van a ser justificados los hacedores de la ley de Dios, los que obedecen. Para aquellos que no quieran entender, muy claro está. El sábado todavía sigue siendo parte de esa ley y tenemos que obedecerla si queremos ir al cielo, porque para empezar el sábado se va a seguir guardando después. Y si nosotros seguimos en la rebeldía, queriendo guardar el día que queremos y no lo que Dios pide, ¿cómo aspiramos a ser ciudadanos de ese nuevo reino que Dios nos está preparando, de la nueva Jerusalén? Entonces el Israel de Dios somos nosotros, el pueblo escogido, el pueblo santo, nación santa, escogida por Dios, pero para que vivamos en sus obras, haciendo las obras que Él nos dejó preparadas de antemano. No es para seguir en las obras del viejo hombre, para seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de haber recibido a Cristo en nuestras vidas. Ya no vivimos bajo la ley, dice la gente, sino bajo la gracia, Romanos 6. Miren lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, para que la gracia abunde. O sea, ¿qué está diciendo Pablo ahí? ¿Seguiremos pecando? O sea, ¿seguiremos violando la ley de Dios para que la gracia abunde? Pregunta él. ¿Y qué respuesta da? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, o sea, lo que hemos muerto al pecado, lo que hemos dejado de violar la ley de Dios, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo vamos a seguir haciendo lo mismo? Si yo era un ladrón y yo digo que acepto a Cristo y yo dije que yo nací de nuevo cuando me bauticé, ¿cómo yo voy a seguir andando en lo mismo, andando robando? Dice Pablo, ¿cómo yo voy a seguir en lo mismo? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir en lo mismo? Entonces una gente que no guarda los mandamientos de Dios no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo y todavía sigue viviendo en lo mismo. No ha pasado Cristo por su vida verdaderamente. No han entendido el mensaje del Evangelio. La salvación no les ha llegado. Porque la salvación es arrepentíos y convertíos al Señor. Tiene que haber un arrepentimiento de pecado, una conversión, que ya no es el viejo hombre, sino el nuevo hombre viviendo en uno. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino vive Cristo en mí. Entonces ya Pablo se sentía miserable porque sentía la tentación, sentía todo como el mundo lo llamaba y todas las tentaciones. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ya yo doy gracias a Dios que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Solo a través de Cristo podemos vencer el pecado. Cristo nos da la fortaleza, nos da la fuerza para vencer. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en Cristo somos vencedores. Dice que el que venciere, dice Jesús, yo le daré que se siente conmigo en mi trono y con mi Padre, porque su Padre también está en su trono, ¿verdad? Y habitaremos con él, dice, el que guarda sus mandamientos, su Padre y él entrarán y morarán con él, o sea, con nosotros.
cuando aceptamos los mandamientos de Dios. Cuando aceptamos esa verdad, nos hacemos participantes. Así que, hermano, yo los invito a que ustedes, vamos a terminar con Hebreos, para que usted vea cuál es el nuevo pacto. Porque Hebreos está bien claro. Hebreos 10, 15 o desde el 14. Mire, Hebreos 10, muy clarito aquí. Desde el 14 en adelante, para que ustedes vean, esto resume muy fácilmente lo que es el nuevo pacto. Mire. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuál fue? Está hablando de quién, de Jesús. Con una sola ofrenda, o sea, con la ofrenda que él hizo cuando murió en la cruz, con su sacrificio, es lo que está diciendo aquí. Hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Todo el que acepta a Cristo va a ser santificado a través de Cristo. Cristo lo va a santificar, lo va a limpiar de toda maldad, le va a poner su vestidura justa, ¿cómo se llama? Su vestido de justicia, lo va a vestir con el manto de justicia. Y dice así, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Mire cómo es el nuevo pacto. La ley de Dios que Dios la había escrito en tablas de piedra, pero que ya existían desde el principio, desde que Adán y Eva la conocían. Ellos también la tenían en el corazón. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo se va a encargar de poner esa ley en nuestra mente y en nuestros corazones. La quiere grabar. Mire lo que dice aquí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que Dios nos perdona, este es el nuevo pacto, y también en el viejo también lo hacía. Dios nos perdona si nos arrepentimos de verdad. Y dice que no se recuerda de nuestros pecados y transgresiones. No se va a recordar. Pues donde hay remisión de estos, donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del cielo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué dice aquí? Que tenemos un sumo sacerdote. ¿A quién nos tenemos que acercar? Al sumo sacerdote, a Cristo. No es a un sacerdote aquí en la tierra, un hombre pecador igual que nosotros, ni al Papa, ni a ningún padre de estos católicos que le llaman padre o sacerdote, porque Dios tiene el sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Vamos a Él directamente, nos confesamos con Él directamente, que Él nunca pecó, que conoce nuestras debilidades, que nos puede perdonar. Ningún hombre puede perdonar los pecados, solo Dios puede perdonar los pecados. Tristemente hay millones de personas que van y se confiesan con hombres sus pecados. Y también dentro de las mismas iglesias cristianas, los hermanos a veces van y se confiesan con el pastor, con el hermano, con la hermana, diciéndole sus pecados. Eso no se lo tiene uno por qué decir a nadie. El pecado se le confiesa solo a Dios, en la intimidad, en el cuarto, allá, en su cama, en silencio, sin que nadie se entere, que eso no le importa a nadie. Cada uno tiene sus propios pecados que confesarle a Dios. Entonces hay gente tristemente engañada con este sistema falso religioso, que están yendo delante de hombres a confesar sus pecados cuando tienen a Jesucristo, el sumo sacerdote, a quien pueden ir, confesarle sus pecados, pedirle perdón y obtener el perdón y la liberación y la paz y la tranquilidad en el corazón de saber que están perdonados y que Dios le ofrece la vida eterna. Qué hermoso. Algo tan que yo lo veo que es mucho más sencillo que ir a un sacerdote en un confesionario,
que le pongan penitencia, a rezar 10 Ave María, 5 Padres Nuestros, como queriendo ganarse la salvación por obras, cuando Cristo Jesús nos da la salvación por fe, porque creemos en Él, porque lo aceptamos a Él. No es porque vamos a confesarnos con un sacerdote ni hacer obras de penitencia, no. La salvación es por gracia, es un perdón inmerecido. La ley de Dios la guardamos no porque queramos buscar la salvación, es la consecuencia, es el fruto de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Salvador que murió en la cruz, como que ya nos da un mejor pacto. Ahora venimos a Él y ya no hay que hacer más sacrificios de animales, ni guardar fiestas, las fiestas judías, no. Pero el sábado de Dios sí, porque es parte de la ley de Dios, igual que el resto de los mandamientos. Bueno, hasta aquí es todo, hermanos. Y aquí hay una advertencia, la voy a leer. Me la voy a leer porque no me puedo pasar esto. Mire, una advertencia que hay aquí para las personas. Y termino con esto. Hebreos 10, 26 al 31. Advertencia al que peca deliberadamente, se llama esto. Esto es terrible. Hay mucha gente que ya sabe que el sábado es el verdadero día de reposo. Y sabe que los mandamientos de Dios hay que guardarlos. Y mire lo que dice aquí. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, si violamos los mandamientos de Dios voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, que ya Cristo no puede hacer más nada por nosotros. Si nosotros no consideramos que hay que guardar los mandamientos de Dios y que Cristo, Él pagó por nuestros pecados y que debemos de obedecer por amor, dice aquí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que, si cuando una persona sigue violando los mandamientos de Dios, mire lo que dice. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, dice aquí Deuteronomio 17:6 y está aquí en Hebreos 10:27. Y entonces después dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que el que siga pecando voluntariamente, violando los mandamientos de Dios, después de haber conocido la verdad, es horrible caer en las manos del Dios vivo. Horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego. O sea, lo que le espera a una persona que siga en ese camino, al final va a ser la perdición. Quemarse en el horno de fuego y azufre, que Dios va a quemar la tierra en el infierno. El destino final va a ser eso. Y hoy la gente dice, oh no, me voy a perder si yo no guardo el sábado. Bueno, aquí dice que sí. La Biblia lo dice, por todos lados. Se lo puedo demostrar. Si tiene preguntas puede comunicarse con nosotros. Pero el que viole el sábado, si sigue en esa violación abiertamente, ya después de haber conocido la verdad, sabiéndolo, qué triste esto, porque uno tiene familia. Yo tengo familia que conocen esto y todavía no lo quieren guardar. Pero mire, dijo Jesús que iba a traer división en las casas. Un hermano contra el hermano, el padre contra los hijos. Y Jesús dijo, cuando miró a los miembros de la iglesia, lo vinieron a buscar su papá, su madre y sus hermanos. Y Jesús dijo, mi madre y mi hermano son los que hacen la voluntad de mi Padre. Señaló a los que hacen la voluntad de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son madre y padre. Y el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, dijo Jesús también. Hoy mucha gente se va a perder por seguir a su mamá, a su papá, a su esposo, a su hijo, a su pastor en la iglesia, al líder de la iglesia, por no seguir a Jesús, por no poner a Jesús primero y sus mandamientos. Así que hasta aquí ha sido todo. Que Dios nos bendiga y nos ayude, porque este mensaje
no es un mensaje, es un mensaje de vida o muerte, pero no es un mensaje para darle a uno tristeza. Al contrario, es un mensaje de alegría y de confianza y fe, porque qué hermoso es guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo por qué tanta gente hace problema con el sábado. Si el domingo van y se meten en las iglesias los domingos y lo guardan como que si fuera santo y sagrado, ¿por qué no pueden guardar el sábado? ¿Por qué no pueden hablar y buscar el día libre el sábado en su trabajo? ¿Por qué ponen al jefe por encima del sábado? ¿Por qué ponen el trabajo primero en lugar de Dios? Entonces yo digo que es falta de fe. Por eso verdaderamente el mensaje de justificación por la fe nos lleva a la obediencia. Cuando una persona tiene fe, sabe que el sábado lo va a tener libre, sabe que va a buscar un trabajo nuevo donde le den su sábado, si no le quieren dar el sábado, sabe que Dios le va a proveer, porque dice la Biblia, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Sabe que Dios le va a dar lo necesario y va a sentirse alegre y contento haciendo la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Bueno, hasta aquí ha sido el tema. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por este estudio, por enseñarnos lo que es el nuevo pacto y lo que es el viejo pacto y qué fue lo que se quitó con el nuevo pacto. Gracias, Señor, por enseñarnos esto. Y le pido, Padre, que grabe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Le pido por los que vayan a escuchar, por nuestros familiares, nuestros amigos, que se decidan por Cristo y que guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice usted.